¿Has escuchado que el colon irritable, el síndrome de intestino irritable, las úlceras gástricas o la gastritis son causadas en algunas ocasiones por el estrés? Actualmente la neurociencia nos ha arrojado nuevos conocimientos relacionados con este tema. Soy Juliana Erazo, psicóloga y psicoterapeuta de psicología y conciencia abierta. Quédate en este video, aprende un poco más del eje intestino-cerebro, mejora tu salud e incrementa tu calidad de vida. El cerebro humano y el intestino se empiezan a formar en el mismo punto del embrión humano. Por esto no es raro que estas dos partes de nuestros cuerpos compartan algunas características. De hecho, en el intestino hay una red neuronal que alberga alrededor de 100 millones de neuronas. Es por esto que algunas personas le han denominado el segundo cerebro. Es más, hay algunas sustancias bioquímicas que se relacionan con la producción de nuestras emociones y con la activación de algunas funciones cognitivas como la atención, la concentración y la memoria que se producen de manera significativa en nuestra red neural intestinal. Por ejemplo, la serotonina, que es más conocida como la hormona de la felicidad, se produce más o menos alrededor del 90-95% en esta red neuronal intestinal. O la dopamina, también conocida como la hormona de la motivación, se produce alrededor de un 50% en esta red. A pesar de que al madurar el embrión humano, el intestino y el cerebro empiezan a separarse, se construye entre ellos dos un comunicador que es el nervio vago, gracias al cual estas dos partes de nuestro cuerpo tienen una relación directa y bidireccional. Antes se pensaba que la relación era unidireccional, es decir, que era el cerebro el que gobernaba el intestino, pero ahora, gracias a la neurociencia, nos damos cuenta que es una relación bidireccional. Cerebro afecta a intestino e intestino también afecta a nuestro cerebro. Gracias a esta relación directa y bidireccional, se activan algunas regiones digestivas y algunas funciones de nuestro tracto digestivo dependiendo de los significados emocionales que nosotros le demos a las experiencias que hemos vivido. La comunicación entre nuestro intestino y nuestro cerebro es principalmente bioquímica, ya que algunas sustancias, neurotransmisores comprometidos en la producción emocional y en las funciones cognitivas afectan directamente el funcionamiento de nuestro intestino, ya que este funciona gracias a que existe una colonia de microorganismos que antes se conocía como flora intestinal y que ahora se conoce más como microbiota, la cual es altamente sensible a estos neurotransmisores, haciendo que se modifique su diversidad, su enriquecimiento y, por supuesto, su funcionalidad. El estrés como emoción tiene un componente bioquímico de alto impacto que es el cortisol, o más conocida como la hormona del estrés. El cortisol es una hormona que se encarga de poner a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo físico en modo de defensa cada vez que hemos percibido una amenaza. De hecho, gracias al cortisol hemos sido capaces los seres humanos de sobrevivir como especie. Y hasta acá todo bien con el estrés de supervivencia y la respuesta del cortisol que nos ayuda a hacerle frente a las situaciones que nos resultan amenazantes o dañinas. Sin embargo, en la actualidad tenemos un problema muy importante con el estrés, y es que no contamos cotidianamente con espacios, hábitos saludables, estrategias o ambientes de psicoeducación que nos ayuden a generar herramientas para gestionar el estrés. Y esto es un problema porque digamos que el diseño del cerebro y del cuerpo humano está hecho para que tenga producciones emocionales que son cíclicas, es decir, tenemos una vivencia, esa vivencia genera una reacción emocional, esa reacción emocional genera la producción de algún neurotransmisor u hormona, este sube, cuando se ejecuta la función de ese neurotransmisor, baja la producción y el organismo vuelve a la regulación. Es decir, percibo la situación de amenaza, mi cerebro la recibe, nos pone en mecanismo de defensa, se segrega cortisol, yo me defiendo y una vez la amenaza pasa,
puedo estar en estado de tranquilidad. El problema que tenemos actualmente es que carecemos de estas herramientas que nos restauran después de los estados de estrés, y además el estrés se ha convertido en un paisaje urbano, ha hecho parte de la vida cotidiana y hemos naturalizado su presencia en nuestra vida. Al haber una producción continua de cortisol, el cerebro humano pierde la posibilidad de regularse con facilidad, empieza a costarle un poco más y entonces empezamos a vivir en constante hipervigilancia, en constante agotamiento, y empezamos a tener varias afectaciones o síntomas relacionados con el estrés. La producción continua de cortisol, en este caso, empieza a estancarse o acumularse en diferentes partes de nuestro cuerpo, llegando entre todas estas a las vías intestinales. La microbiota es particularmente sensible al cortisol. Cuando éste llega en exceso y no se va, afecta no solo su calidad y funcionamiento, sino que afecta también la permeabilidad intestinal y la inflamación. La permeabilidad intestinal, a su vez, permite que algunos microorganismos y algunas bacterias puedan pasar al torrente sanguíneo y generar un nivel elevado de estrés a nivel del sistema nervioso central. Y ahí es donde podemos ver esta bidireccionalidad en que un cerebro en estado de alerta continuo afecta al intestino, pero una vía intestinal dañada con alta permeabilidad también afecta el funcionamiento de nuestro cerebro. Y esta afectación no para solo acá. Además de generarnos dificultades intestinales, colon irritable, gastritis, úlceras, afecta la permeabilidad, afecta también la producción de mucosas y las inflamaciones. Además de esto, afecta también la segregación de las sustancias que normalmente se producen en esta zona, como la serotonina, la que nombramos anteriormente. Cuando la serotonina baja, no solo estamos hablando de poner en riesgo la percepción o la experiencia de felicidad. Estamos hablando de una hormona que como neurotransmisor es mucho más que la sola felicidad, pues gracias a la serotonina se activan regiones de nuestro neocórtex o de nuestra corteza prefrontal que están involucradas en la atención, la concentración, el aprendizaje, la comprensión y la empatía. Además de esto, empieza a afectar también algunas funciones relacionadas con nuestro sueño. Es por eso que cuando pasamos por situaciones de estrés se nos dificulta tanto dormir, concentrarnos y baja la productividad académica o laboral según sea nuestra ocupación. Además de esto, el estado de nuestro organismo a nivel interno, incluyendo por supuesto el estado de nuestro sistema digestivo, es mucho más importante para que nosotros podamos reducir la percepción de estrés. Y esto es porque ahora, también gracias a los aportes de la neurociencia, nosotros sabemos que nuestro cerebro no solo recibe información de los 5 sentidos que ya conocemos, vista, olfato, gusto, tacto y oído, sino que además tenemos 2 tipos de percepción más por las cuales tenemos también una recepción de información, y son la propiocepción y la interocepción. La propiocepción tiene que ver con la capacidad de percibir el estado de nuestro cuerpo, las posturas, la rigidez tonal, es decir, la reacción de nuestro cuerpo en conducta y movimiento dependiendo de las situaciones que vivimos. Y la interocepción tiene que ver con la percepción del cerebro al recibir toda la información de nuestros órganos internos y de cómo están funcionando en cada momento. Sin la propiocepción, por ejemplo, el cerebro no sabría cuando hay una falla cardíaca, pulmonar, hepática, renal, entre otras cosas. Y esto es muy importante porque en las últimas investigaciones se ha concluido que el cerebro le da más relevancia a la información que llega de la interocepción que la que llega de los 5 sentidos tradicionalmente conocidos. Es decir, si nuestros 5 sentidos no están percibiendo de afuera ningún tipo de malestar, pero nuestros órganos internos sí están en una sensación de malestar, entonces el cerebro también activa su modo de estrés para entrar en mecanismo de defensa y, entre otras cosas, activar el sistema inmunológico. De tal manera que si nosotros tenemos una afectación en la red neuronal intestinal
que es la más grande del cuerpo, recordemos que por eso le llaman el segundo cerebro, entonces el cerebro fácilmente va a entrar en estados de estrés gracias a los malestares digestivos, así como la percepción cognitiva de estrés va a afectar directamente el funcionamiento de nuestra digestión. Y en este punto del video te estarás preguntando que si la relación es bidireccional, entonces el modo en que cuidemos nuestro intestino puede afectar nuestra salud neurológica y por ende nuestra salud mental, y la respuesta es un rotundo sí. La neurología del bienestar actualmente habla sobre la importancia de las dietas, sobre la importancia de saber y conocer la alimentación que consumimos, sobre la importancia del manejo del estrés, del deporte y el ejercicio saludable, y sobre la práctica de algunas técnicas conocidas hoy como técnicas de mindfulness, como la respiración consciente, que directamente incide en la estimulación de nuestro nervio vago. Todo cuidado que tengamos sobre nuestra vía digestiva y todo enriquecimiento de nuestra microbiota es a su vez un enriquecimiento o un gran aporte a la salud de nuestro cerebro. Y aquí no para todo, tenemos un nuevo aporte bastante reciente que hay que tomar con mucho cuidado, pero que es emocionante contarlo, y es que al parecer la actividad que tienen las dos redes neuronales, las redes neuronales en nuestro cuerpo funcionan a partir del electromagnetismo. Generan una actividad electromagnética que hace que se intercambie la información de neurona a neurona. Estas dos actividades presentes tanto en la red neuronal intestinal como en el cerebro están correlacionadas y se afectan entre sí. Las investigaciones nos han mostrado que los dos campos neuronales interactúan a partir de su actividad electromagnética. Sin embargo, lo impresionante es que al parecer hay una regulación de las ondas alfas de nuestro cerebro a partir de la actividad electromagnética de nuestro intestino. Las ondas alfa en nuestro cerebro son de gran importancia porque gracias a ellas podemos analizar, pensar, reflexionar y hacer uso de nuestro lenguaje. Esto nos indica que el estado de nuestro cuerpo físico tiene una altísima influencia en nuestro cerebro y por ende el cerebro, como órgano precursor de los pensamientos y las emociones, pues tiene una gran influencia en nuestra salud mental. Aquí empezamos a encontrarle un gran sentido a este viejo adagio que nos dice que mente sana va en cuerpo sano. Desde la psicología ya conocíamos la relación que había entre el estado intestinal y algunos cuadros psicoemocionales, como la ansiedad, la depresión, el alto estrés, la angustia, pero en este momento lo novedoso es que estamos teniendo información nueva que nos puede arrojar nuevos elementos para pensar en tratamientos que sean mucho más eficientes y en alternativas de vida cotidiana que nos ayuden a prevenir estados de enfermedad. La integralidad en la salud cada vez es un hecho más demostrable. Por eso siempre es importante que los hábitos saludables hagan parte de nuestra vida cotidiana. Así que recuerden, bajo estrés, buena alimentación, deporte, y vamos a tener una microbiota enriquecida que trabaje en conjunto con nuestro cerebro para brindarnos una mejor salud mental. Dale like a este video si te gustó, compártelo para que otras personas aprendan un poco más sobre el funcionamiento de su cuerpo y que empiecen a comprender el concepto de salud integral. Inscríbete a este canal, que con eso nos ayudas a seguir produciendo material para compartir con todos ustedes de manera gratuita. También te invito a que me sigas en las otras redes en las cuales publico otro tipo de materiales también relacionados con bienestar, salud y calidad de vida. Además, por ellas me puedes contactar si requieres asistencia, asesoría o consultoría personalizada. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.